En esta ocasión vamos a hablar de lo que es la elaboración de preguntas clínicas estructuradas. En otras circunstancias se le conoce también como elaboración de preguntas pico. Antes de iniciar es importante señalar un concepto de lo que corresponden a las preguntas de acuerdo al grado de experiencia que tiene un médico. Es necesario considerar que ninguno de los que ingresan a estudiar medicina está completamente ignorante de todos los aspectos, pero también es necesario señalar que los expertos de ninguna manera puede considerarse que conocen toda la información de su área. El principiante habitualmente hace preguntas básicas que lo que van a reflejar es evidentemente su necesidad de adquirir información que sustente lo que vendrá posteriormente en años más avanzados de su escuela. En cambio, los médicos que ya tienen cierta experiencia o aquellos que tienen una especialidad, las preguntas que van a corresponder a preguntas muy específicas. Por ejemplo, el principiante haría preguntas de este tipo. ¿Qué es la histiocitosis? ¿Cuáles son los valores normales de plomo en la sangre? ¿O cuál es el agente causal de la sífilis? ¿O cómo se definiría el delirio? Son preguntas generales y que las respuestas a este tipo de preguntas es habitualmente encontrado en los libros de texto. En cambio, el experto se hará preguntas de este tipo. En pacientes con asma persistente, ¿el uso de antileucotrienos es mejor que los corticosteroides inhalados para la disminución de síntomas? Este tipo de preguntas lleva una estructura que a continuación vamos a ver. Y este tipo de preguntas es frecuente que lo tengamos que buscar en revistas. Ahora, esta división entre preguntas básicas y preguntas avanzadas señala esta línea diagonal en la cual los principiantes harán principalmente preguntas básicas. Sin embargo, también los expertos harán, pero en una proporción más pequeña. Por otro lado, el principiante hará preguntas avanzadas, pero serán pequeñas y se enfocará fundamentalmente a estas preguntas básicas. Se le conoce como elaboración de preguntas PICO a las preguntas clínicas estructuradas por el acrónimo de PICO en inglés y se refiere a que la pregunta la vamos a estructurar con base en estos términos. En primer sitio debemos definir lo que es el paciente o la población en la cual estamos interesados en estudiar. Es necesario, la I de intervención, definir cuál es la intervención si es que existe alguna intervención. Déjenme comentarles que no siempre estaremos interesados en intervenciones, porque podría ser el caso que nos interesara una prueba diagnóstica y como tal no es una intervención. Sin embargo, ahorita voy a enfocar toda la atención hacia las preguntas pico habituales y que se refieren a aspectos de la terapéutica. Por lo tanto, la P corresponde a definir los pacientes o poblaciones o problemas que nos interesan estudiar. La I corresponderá a las intervenciones y la C será la comparación o el grupo de control del cual estamos interesados investigar qué tanto funciona. Finalmente, la O corresponde a outcome en inglés y se refiere a la variable de desenlace, esa variable que nos interesa y que puede corresponder a síntomas, a efectos adversos,
a la mortalidad, a la sobrevivencia, etc. Pongamos un ejemplo para aclarar un poco más esta parte. Este es un escenario clínico ficticio que me ayudará a plantear estos aspectos. Durante el paso de visita nos encontramos con un paciente que fue ingresado por presentar infarto agudo al miocardio y es candidato a cateterismo cardíaco. El paciente es portador de enfermedad renal terminal y nos preocupa que empeore su falla renal por la nefrotoxicidad inducida por el medio de contraste. Recuerdo haber leído que la N-acetilcisteína se puede utilizar para prevenir la nefrotoxicidad. En este caso, es necesario que planteemos y centremos nuestra atención en qué es lo que queremos de este paciente hipotético. Al parecer, lo que más me va a interesar es si la N-acetilcisteína es eficaz para prevenir un daño renal mayor generado por el medio de contraste que se utilizaría en el cateterismo cardíaco. Bajo estas circunstancias, voy a plantear tres posibles preguntas y cómo se generarían y cuáles serían ventajas y desventajas. Aquí está el pico para que no se nos olvide qué es lo que debemos de definir. En cuanto al paciente, decimos paciente sometido a cateterismo cardíaco, la intervención creemos que es la N-acetilcisteína y la C, la no administración de N-acetilcisteína. El resultado, la nefrotoxicidad inducida por el medio de contraste. Esta pregunta es muy general. La población de estudio podría considerarse muy amplia y pobremente descrita. Si buscáramos información en Internet, por ejemplo en PubMed, encontraríamos una gran cantidad de datos y que quizás no tenga que ver con el escenario real del paciente que estoy estudiando. Una segunda pregunta podría ser esta. Pacientes sometidos a cateterismo cardíaco con enfermedad renal crónica. El simple hecho de poner esta parte de enfermedad renal crónica me va a limitar enormemente la cantidad de artículos que pueda tener. Por lo tanto, esto está describiendo al tipo de paciente que estoy interesado en estudiar. Ahora, lo demás no cambió. N-acetilcisteína, la comparación sería no administrar la sustancia y el resultado sigue siendo el mismo. Ahora, un tercer escenario. Pacientes masculinos latinos con edades entre 60 y 70 años sometidos a cateterismo cardíaco con enfermedad renal crónica en estadio 4. Todo lo demás continúa igual, pero en estas circunstancias estoy haciendo una restricción muy severa y quizás no obtenga información de lo que yo verdaderamente necesito. Consideremos entonces que una pregunta clínicamente estructurada podría quedar de esta manera. ¿Cuál es la efectividad de la N-acetilcisteína para prevenir la nefrotoxicidad inducida por el medio de contraste en pacientes con enfermedad renal crónica sometidos a cateterismo cardíaco? Si ustedes se fijan, la pregunta ha quedado invertida en relación a este acrónimo de PICO. Esto es porque en inglés la estructura sintáctica de las oraciones va en este orden. Sin embargo, en español lo correcto sería expresarla de esta manera. Lo primero que debemos entender es que esa metodología de la elaboración de preguntas PICO es para ayudarnos en la definición de los aspectos que nos interesan. Ya que hayamos elegido una pregunta, la podremos estructurar sintácticamente como corresponde. Esto que acabo de señalar ahorita tiene que ver con varios aspectos. En primer lugar, nos estamos refiriendo a preguntas específicas
de acuerdo a un escenario que me interese. Y esto me permitirá la búsqueda de la información en los canales adecuados. Sin embargo, esta estructura de pregunta también es útil cuando intentamos desarrollar guías de práctica clínica. La definición clara y precisa de los aspectos que me interesan son los aspectos fundamentales para la elaboración de una guía de práctica clínica. Las preguntas, los tipos de preguntas pueden ser muy variados. Puedo elaborar preguntas que tengan por objetivo hallazgos clínicos, es decir, el objetivo sería interpretar lo que yo he encontrado en la historia clínica o en el examen físico. Puedo elaborar preguntas para saber cuál es la etiología de una enfermedad o las posibilidades diagnósticas de estudios de gabinete o laboratorio, o con respecto a diagnóstico diferencial. Puedo elaborar preguntas para saber el pronóstico de una enfermedad, determinar cuál es el curso probable de una enfermedad en un periodo de tiempo determinado. También puedo desarrollar preguntas respecto al tratamiento, como esta que acabamos de ver hace un momento. Puedo elaborar preguntas de acuerdo a la prevención o costo-efectividad y finalmente preguntas que tengan que ver con calidad de vida. Estas 8 formas de elaborar las preguntas o tipos de preguntas serán fundamentales cuando vayamos a las bases de datos a buscar los artículos que nos interesan, pero también serán fundamentales cuando intentemos elaborar guías de práctica clínica porque nos darán las pautas a seguir de qué tipo de preguntas son las que requerimos contestar de manera puntual y específica con la información y la evidencia más reciente. Estos son ejemplos simplemente de cómo quedarían estructuradas las preguntas de acuerdo al tipo de pregunta que me interesa. Por ejemplo, en tratamiento sería, en pacientes con endocarditis bacteriana de válvula nativa, ¿qué tan efectivo es el tratamiento quirúrgico temprano para prevenir eventos embólicos? Les sugiero que analicen cuál de cada cosa corresponde al acrónimo PICO. Está estructurada adecuadamente. Pueden ser preguntas con respecto a diagnóstico, por ejemplo, en pacientes con anemia microcítica hipocrómica, ¿qué tan precisa es la ferritina para el diagnóstico de anemia ferropénica? Pueden ser de pronóstico, por ejemplo, en el enfermo adulto operado de corazón, la utilización del catéter de Swan-Ganz modifica la mortalidad hospitalaria. Quiero aprovechar esta para definir los aspectos de la pregunta PICO. Vean que está señalando antes de la pregunta un escenario real en el enfermo adulto operado de corazón. Esa correspondería a la P. Y luego una intervención que sería el catéter de Swan-Ganz. Implícitamente nos está, de manera específica nos está diciendo cuál es la intervención que corresponde aquí a Swan-Ganz. Y no hay una comparación. ¿Por qué? Porque seguramente se tomarán a los pacientes que no se les haya puesto Swan-Ganz. Y el resultado va a ser la mortalidad hospitalaria. ¿Les va mejor a aquellos pacientes en los que se utilizó el Swan-Ganz o es igual que en los que no se utilizó? Todos ellos operados de corazón. Ahora, analicemos las preguntas como tal. Aquí les planteo una pregunta clínica estructurada en forma adecuada, pero faltan definir algunos aspectos. Dice, ¿es eficaz el tratamiento con raloxifeno para prevenir las fracturas de la osteoporosis postmenopáusica? Es una pregunta amplia y que debemos desglosarla para que podamos obtener respuestas. La P corresponde
a mujeres con osteoporosis postmenopáusica. No nos interesan otro tipo de mujeres más que aquellas que ya tienen la menopausia y evaluar la osteoporosis para ver si hay mayor probabilidad de prevenir las fracturas cuando damos raloxifeno. La intervención, por lo tanto, podría ser raloxifeno contra placebo, por ejemplo, o no dar nada, o raloxifeno contra calcio más vitamina D. Aquí es importante señalar que cuando haga la comparación deberé señalar claramente cuál es mi interés en estos aspectos. Y los desenlaces pueden ser múltiples. Cuando hablamos de desenlace nos estamos refiriendo a las fracturas. Pero ¿qué tipo de fracturas son las que me interesan? ¿Las vertebrales, la de cadera, las de radio o de cualquier sitio? Lo debo de dejar claramente definido en mi pregunta. También podría enfocar esta misma pregunta hacia efectos secundarios y podría señalar tromboembolismo, náusea, etc. Esto que acabamos de señalar tiene importancia fundamental para jerarquizar las variables de resultados de acuerdo a la importancia para los pacientes en la evaluación del tratamiento con bifosfonato en mujeres osteoporóticas. Volvamos a esta parte. Las fracturas seguramente tendrán una jerarquía mayor, sean las de cadera y las vertebrales, tendrán una mayor importancia para el médico y el paciente. En cambio, la de radio no es que no sea importante, pero será de menor jerarquía que las anteriores. Esto lo utiliza el sistema Gray para priorizar las recomendaciones en guías clínicas. Por ejemplo, veamos aquí, se califica nada más del 1 al 9. 1 es muy poco importante o nada importante para los pacientes. Y el 9 es fundamental o de gran importancia. Y a lo largo de todo esto podemos nosotros como médicos evaluar cuál es la importancia jerárquica de ese resultado. Aquí vemos que la fractura de cadera y las fracturas vertebrales son claves. Las dos podrían tener incluso 9. Sin embargo, otra fractura que no fuera de estas seguramente estaría en niveles inferiores. Desde el punto de vista jerárquico es menor, y cuando leamos una guía de práctica clínica que esté con base al sistema Gray, esto es un factor fundamental, como lo iremos viendo a lo largo de este curso. Cuando vayamos a hacer o a planear guías de práctica clínica, es importante elaborar una matriz como esta, en la cual pondremos un tipo de pregunta que nos interese, ya sea de tratamiento, sea de diagnóstico, o sean varias de tratamiento o varias de diagnóstico. Y iremos poniendo aquí cada uno de los aspectos que acabamos de ver con relación a la pregunta PICO, y la calificaremos de acuerdo a esta escala de graduación que nos señala Gray. Esto nos ayudará a saber cuáles son las verdaderamente fundamentales en las recomendaciones durante la elaboración de guías o cuando estemos haciendo una revisión sistemática. En esta les señalo algunos aspectos que podrían ser importantes. Preguntas clínicas sobre intervención. Se hace la pregunta, el tipo de paciente que nos interesa, sus comparaciones y cuál sería el resultado. Luego está otro aspecto que sería el tipo de estudio en el cual voy a poder encontrarlo. La parte que sigue en este curso será con relación a revisiones sistemáticas.